porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, ocupe su lugar, por favor, y vamos a buscar la nueva traducción viviente y después la nueva versión internacional para que usted compruebe lo que le quiero decir en el verso número 11, que es donde nos vamos a centrar, por favor. ¿Cómo dice el verso número 11? Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Está más entendible, ¿verdad? Ahora la nueva versión internacional dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Es lo mismo, solo que un poquito con sinónimos. Con estas dos versiones es suficiente. Tengo más, pero no quiero usar tiempo de más. Solamente quiero aclarar un poquito esta versión Reina Valera, que para nosotros dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, ¿verdad? Porque parece ser que no queda muy claro en ocasiones este tipo de lenguaje, que es un lenguaje antiguo, ¿verdad? Pero vamos a ver el tema el día de hoy, cuando Dios es quien ordena. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a mirar, miren. Hice de tomar este verso número 11 del Salmo 91 porque hay una serie de prácticas hoy en día que no tienen que ver nada con la realidad, pero sí con lo sobrenatural. Yo no sé si usted haya escuchado por allí en algún lugar acerca de la lectura de ángeles. ¿Verdad que sí, sí existe, verdad que sí? De hecho, yo conozco a una persona que estuvo aquí con nosotros. Estuvo una persona aquí con nosotros que tiene esa mala práctica de ir a que le lean los ángeles y que manda a sus hijos también cuando tienen problemas. Y bueno, hay desde la lectura de ángeles hasta la lectura del café, la lectura del tarot, la lectura del tabaco y a saber cuántas cosas quieran leer. Yo les recomiendo, lean mejor la Biblia. Porque, mire, yo entiendo el lenguaje que se utiliza cuando se habla acerca de la lectura de ángeles. Es un lenguaje figurado, lo entiendo. Pero es chusco llegar a pensar o a creer que los ángeles tienen cartelones como si estuvieran en huelga tratando de comunicarnos algo. No, hombre, no, ellos no tienen voluntad propia. Y se lo voy a demostrar, porque la gente está atada, está confundida, está amarrada por malas enseñanzas y malas prácticas, porque no leen la Biblia. Leen el café, leen el tarot, leen lo que les diga la gente, pero no leen la Biblia. La recomendación de nuevo es, lean la Biblia. Esa es la única recomendación que dio nuestro Señor Jesucristo. Escudriñen las Escrituras. Y poca gente se atreve a hacer eso. ¿Por qué? Porque conocerán la verdad y la verdad les va a ser libre. Y el enemigo no quiere que la gente sea libre. Quiere seguirla teniendo atada, engañada, para que cuando el Señor venga por su pueblo, pues gran cantidad de gente sea engañada y confundida y vaya a un lugar que ni fue creado para él, ni tampoco a nuestro Dios le agrada que vayamos allá, que es el infierno, ¿verdad? Pero para que eso no suceda, entonces nosotros necesitamos declarar la verdad. Y para esto es este tipo de grabaciones y este tipo de mensajes, para conocer la verdad y que nos haga libres. ¿Por qué le digo? Bueno, porque en las redes hay cantidad de cosas. Usted encuentra lo que usted quiera ver ya. Si usted quiere ver predicador que defienda y soporte el adulterio, lo va a encontrar. Si usted quiere hallar predicador que soporte y enseñe la borrachera, lo va a encontrar. Porque ya hay predicadores a la carta. Ya no es como antes, que había celo por la palabra de Dios y había sana doctrina. Hoy se han metido lobos rapaces al pueblo de Dios y enseñan, entre comillas, la palabra de Dios, pero de una manera tergiversada, como si fueran puñales envenenados, para desviar de la verdad al pueblo de Dios. Pero para eso sigue estando la palabra, que es viva y eficaz.
y es cortante como espada de dos filos. Y eso es lo que va a cortar todas las malas enseñanzas y las malas prácticas. Y yo quisiera que viéramos, ¿verdad? Porque en las redes, y yo por ahí he visto 2 o 3 videos y tal vez haya más, en donde aparecen personas dándole órdenes a los ángeles. Hermano, cosa más lejana de la realidad. Eso no es posible para usted y para mí. Eso no se puede por medio de un ser humano. Porque, bueno, de pura entradita la palabra del Señor dice, de Jesús, ¿qué no dirá de nosotros? De Jesús la palabra del Señor dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, Jesús humano, la palabra del Señor nos dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, claro, en la humillación, porque Él es Dios. Como Dios Todopoderoso, Él tuvo que permitir que eso sucediera. Pero usted y yo, ¿mayores que los ángeles o menores somos? Por supuesto que menores, hermano. Usted y yo no tenemos la capacidad que tienen los ángeles de materializarse y desmaterializarse, aparecer o desaparecer, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que habla de ángeles que tienen esta cualidad. Pero aún así, hay enseñadores que se toman la libertad y el derecho de decir, yo perdí un día unas joyas, se lo escuché a una mujer esto, que se dice pastora. Yo perdí un día unas joyas. Y como la palabra dice que los ángeles están al servicio nuestro, no dice eso la palabra, te lo vamos a revisar. Y como la palabra dice que los ángeles están al servicio nuestro, les ordené y les dije, les doy tanto tiempo para que me encuentren mis joyas. ¿Y qué cree? Las encontraron. Y todos, Padre Santo, no conocen la palabra. ¿Por qué? Por lo que le voy a decir, mire, vamos a ver lo que dice la palabra, traducción lenguaje actual, Hebreos 1:14, por favor. La palabra es viva y eficaz, pero también es rotunda y es radical. No deja espacio para la duda. Hebreos 1:14, traducción lenguaje actual, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios en esta traducción. Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a los hombres. Ah, ¿verdad que a los hombres no? Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios. ¿Y Él? ¿Quién? Dios, no yo. Y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. De modo que yo propiamente no le puedo mandar nada. Puedo pedirle a Dios que envíe ángeles a ayudarme. Y si Dios quiere, lo hará. Pero no porque yo lo quiera, pronto traiga a los ángeles haciéndome hasta el quehacer de mi casa, hermano. No, hombre, no. Eso es una mala práctica, es una mala enseñanza. Porque los ángeles son totalmente distintos a lo que la gente nos quiere dar a entender. Algunos los dibujan como unos seres gorditos, ¿no? Pachoncitos, cachete rosado y pompita sin pañal, con una arpa y que están sentados en una nube, cante y cante y toque y toque todo el día y la noche. ¿Esos serán los ángeles? No, hombre, no, no son eso. La palabra dice que son espíritus que sirven a Dios. Y Dios los utiliza para bendecirnos a nosotros cuando Él ve conveniente. No cuando yo quiero. De hecho, la palabra del Señor dice que el Señor cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en el sufrimiento, en la angustia de saber el sacrificio que le esperaba, Él dice que después de que oró, vinieron ángeles y le servían, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles sirven a Dios y Dios nos comparte esa bendición del servicio de los ángeles y se nos aparecen en donde a veces usted ni los espera, hermano. No espere verlos pachoncitos y con un arpa porque nunca los va a ver así. Usted se va a quedar esperando, a ver, y tal vez ya miró alguno y usted ni lo identificó. Porque la palabra del Señor dice que nosotros sin saberlo hemos hospedado ángeles.
Ellos andan entre nosotros. El Señor los usa para bendecirnos. Tal vez el día de hoy el Señor usó a uno para que usted no sufriera un accidente. El Señor tal vez mandó a alguno para que le cubriera la espalda porque el enemigo ya le tenía a alguien allí una trampa, le tenía una cuestión difícil y el ángel intervino y eso se eliminó. Porque cuando Dios da una orden, eso se cumple. Dios es el que ordena. Por eso el tema del día de hoy es que cuando Dios da la orden. Y vamos a ver ahorita el tema. De hecho, mi propósito no es tanto enfocarme ni en ángeles ni en esto que le voy a decir, porque el Salmo 91 ha sido muy mal entendido. Es muy buscado, sí. La gente de pronto lo utiliza para ponerlo en su casa, la Biblia abierta en el Salmo 91 y dicen, me protege. No, hombre, quien le protege es el dueño de la palabra. No es la propia palabra, aunque es el verbo encarnado, pero ya Jesús es espíritu y es el Espíritu Santo. Nuestro Jesús es el Espíritu Santo. También es la palabra y también es el Jesús que caminó aquí en la tierra. Pero hermanos, si vamos a preferir entre el Espíritu Santo y una Biblia abierta, ¿qué prefiere usted? El Espíritu Santo. Mire, no le estoy diciendo que deseche la palabra, no me entienda mal. Le estoy diciendo que estamos en la etapa en donde nuestra ayuda es el Espíritu Santo, nuestro consolador es el Espíritu Santo, nuestra guía es el Espíritu Santo. Estamos en esa etapa de la gracia. La regla de fe es la palabra, es la Biblia, pero nuestro ayudador es el Espíritu Santo, que es Jesús mismo, es Dios mismo. Entonces, mire, hay dos cosas que no se han entendido del Salmo 91 y hoy pretendo traerlas un poco a la luz para que usted las conozca. Cuando pasó este evento a nivel mundial, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? De ese virus maligno, en donde muchas personas sí fallecieron, en donde hubo muchos problemas, sí, demasiados, mucha falta de economía, muchos problemas graves de toda índole en muchos países. Algunos cristianos dijeron, el Salmo 91 es el mío. ¿Por qué? Porque por lo que dice, hermano. ¿Qué dice ahí? Porque dice allí claramente que Él es escudo y adarga, Él es el que nos va a permitir no tener temor al terror nocturno, Él nos va a librar del lazo del cazador. Y todo eso es cierto, pero no es para todos. ¿Cómo, hermano? Te lo voy a demostrar. ¿Cómo comienza el Salmo diciendo? Dice, ¿para el que se bautizó? ¿Para el que es cristiano? No, ¿verdad que no? Y muchos cristianos se molestan porque Dios, no me defendiste. Dios, no estuviste cuando estuvo lo más difícil de esta cuestión. Me dejaste, me abandonaste, Señor. No, es que no has entendido esta parte de la palabra. Hay dos cosas que tenemos que entender y nos debe de quedar bien clara. Una cosa es que Cristo esté en mí y otra cosa es que yo esté en Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes que tenemos que entenderlas. ¿Cómo, hermano? Mire, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3:20 primero para entender esta parte. Primero es Cristo en nosotros. Él entra a nosotros. Apocalipsis 3:20, mire lo que dice. ¿Cómo dice la palabra? Vea lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí el Señor entra con nosotros y dice 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él entró a nosotros, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Ahora falta la otra parte. ¿Por qué? Porque esa es la que a veces no se cumple para que se pueda cumplir en nosotros la promesa del Salmo 91. Porque una cosa es que Cristo esté en nosotros, Él quiere, dice la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne, a pesar de que el Señor esté influyéndonos
invitándonos, rogándonos en ocasiones, ¿verdad? Por medio de la palabra, dice que el apóstol dice que los predicadores somos como si rogásemos, reconcíliense con Dios, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender esa otra parte porque Él está dispuesto, Él ya entró. Yo, bueno, entendí o no entendí, pero aquí estoy y ya me bauticé y ya me gusta y ya vengo a los cultos y Él ya entró en mí. Yo estoy a la puerta y llamo, dicen. Me invitaban y no quería y ahora siento bonito. Ya entró en mí. Ahora falta la otra parte. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 5:17, por favor. Segunda de Corintios 5:17. Mire lo que dice esta escritura. De modo que si Cristo está dentro de nosotros, si está atento, ¿eh? No dice aquí que Cristo está dentro de nosotros, ¿verdad que no? De modo que si alguno quiere estar con Cristo, desea buscar a Cristo, anhela estar en la presencia de Cristo, nueva criatura es. Eso es la gran diferencia de un creyente que anhela, que está naciendo de nuevo, a alguien que solamente viene por cumplir. Y que Dios está en él, sí, porque si no, se fuera al cine, se fuera al parque o se fuera a otro lugar. Pero como Dios lo ama, hasta ángeles le manda para que le ayuden, porque Dios tiene planes para salvarlo, pero se quedó solamente en una etapa de inicio. Necesita pasar a eso otro para que se cumpla esta escritura, para que no le digan y no le cuenten, ¿verdad? Porque dice, hermano, usted dice cosas y luego se me hace que me confunde. No, todo le traigo con la palabra. Vamos a ver lo que dice San Juan. Ahorita se lo confirmo. Juan capítulo 10, verso 24, por favor. Aleluya. No, es Juan 10, 38. Vamos a ver el primero. Estaban acusando a Jesús acerca de la doctrina que traía. Y cuando lo acusan, él tiene que decirles estas palabras. Aunque no me crean a mí, crean a las obras. ¿Para qué? Para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es uno solo. Pero el Señor Jesús, ¿verdad? Tiene para usted y para mí una invitación. Porque nosotros podemos estar vamos a decirle así, en Cristo solamente de esta manera. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:22, por favor.
¿Qué dice ahí? No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Quién es el templo? Señor. ¿Y en dónde entran los creyentes? De modo que si estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. ¿Se fijan la ecuación tan hermosa que a veces pasamos por alto y que no nos damos cuenta? Que primero Jesús entra a nosotros, nos comienza a gustar el cristianismo, nos comienza a llamar la atención la oración. Si pasamos esa etapa, entramos a Cristo y comenzamos a ser nueva criatura. De allí para adelante, entonces el Señor nos recibe, como dice la Escritura. Entonces yo les seré a vosotros por padre y ustedes me serán a mí por hijos. Sí, me expliqué con esto que le quise dar a entender acerca de esta palabra que le digo. Porque realmente nosotros necesitamos estar en Cristo para poder ser nuevas criaturas, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero no es mi intención enfocarme ni en los ángeles, ni en una nueva criatura, solo lo estoy poniendo las bases para que podamos ser beneficiarios del Salmo 91, porque cuando Dios ordena a las personas que están en Cristo, todas esas órdenes son para bendición de Él. Y le voy a traer aquí algunos ejemplos, aunque el tiempo se me va, pero sí vamos a alcanzar primero Dios. Mire, vamos a buscar por favor Primera de Reyes capítulo 17, verso 2. Vamos a ver una orden de Dios. Primera de Reyes 17, verso 2. Vamos a ver la nueva traducción viviente. Primera de Reyes 17, 2. Después el Señor le dijo a Elías, el 3, vete al oriente y escóndete junto al arroyo del Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán, el 4. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo qué. Mire quién dio la orden. Y esto es algo muy interesante, no solamente es lo que se lee por encimita, porque debo recordarle que estamos tratando con hebreos, con judíos, que ellos sí tienen la ordenanza, la instrucción de separar animales inmundos y animales limpios. Esa fue la ley que el Señor les dio. Y un cuervo está clasificado dentro de los animales inmundos. Y mire quién usó el Señor para alimentar a este hombre. No, Señor. Yo nada como un inmundo he comido, dijo uno. Lo que yo he limpiado, no le llames tú común ni inmundo. Pero mire cómo cuando Dios ordena, nada lo frena. Ni tradición, ni religión, ni persona, ni demonio, ni espíritu, ni ángel, ni nano, ni nona. Nada le frena al Señor. Y aquí nos da una gran lección a nosotros y a los hebreos también. Esto tal vez los hebreos no lo han entendido, pero deberían de entenderlo. Cómo el Señor bendijo a su profeta ordenando a animales inmundos alimentarlo. Cuando estaba prohibido que se comiera ese tipo de animales. No se los comió Elías, pero los cuervitos le llevaban carne por la mañana y pan por la tarde. Hamburguesas, mire, le llevaba. Y el Señor, hablando de personas de ese tipo, si nosotros lo trasladáramos y lo aplicáramos a personas que no han aceptado al Señor Jesús
y que se pudieran considerar como todavía un poco sucias por el pecado, que no han sido limpiadas por la santidad y la pureza de nuestro Señor Jesucristo, el Señor utilizó al rey Ciro para edificar nuevamente su ciudad y su templo. Un ser fuera, ajeno, extraño a las reglas hebreas y no era del pueblo de Dios. El Señor usó a una persona que a alguien le pudiera considerar no limpia, inmunda, para edificar su obra. Mire qué soberano es el Señor, porque Él ordena. Y si es necesario, va a usar lo que sea necesario. Usó a los fariseos para enseñar a los hebreos. Fueron y le dijeron, Señor, pero es que estos dicen y no hacen. Y les dijo el Señor, ustedes hagan lo que ellos les dicen, porque les dicen bien. El Señor usó a los fariseos para enseñar a su pueblo, para encauzarlos, para motivarlos, animarlos, y después terminaron desanimados. El Señor tiene que decirles, hagan lo que ellos les dicen, les enseñan bien. ¿Tienen mal testimonio? Sí, tienen mal testimonio, pero les están enseñando bien. Y eso es una buena regla también para nosotros, ¿verdad? Porque a veces a la primera desechamos a alguien que tiene mal testimonio, pero que hace algunas cosas bien. Bueno, deberíamos de ver las cosas que se hagan bien, porque el consejo de la palabra es que analicemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. El Señor usó cuervos para alimentar al profeta. ¿Por qué? Porque Él dio la orden. Punto. Alguien le va a discutir al Señor que están animales inmundos, que, ay Señor, ¿cómo vas tú a creer? No, no. Y mire, vamos a ver otro ejemplo, tengo más Biblia. Vamos a ver Números 23:20, por favor. Aquí vamos a ver la traducción lenguaje actual, Números 23:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Números 23:20, traducción lenguaje actual. Dios, ¿qué? Me ordenó bendecir a su pueblo. Él así lo mandó y no puedo evitarlo. ¿Qué era el personaje que dijo estas palabras? Bueno, Balaam. Aquel que comenzó como profeta y terminó como adivino. Se degradó espiritualmente en su ministerio. Era un buen profeta, pero vendió su ministerio y fue degradado a calidad de adivino. Después la Biblia lo menciona como un adivino, ya no como profeta. Pero el pueblo enemigo del Señor quería causarle un daño al pueblo de Israel. Y entonces dijeron, pues bueno, vamos a llevar a este hombre que él cuando bendice, bendice, y cuando maldice, maldice. Y dijeron, a ver, vente tú, y me maldíceme a Israel. Y esto es lo que le contesta a este hombre. Dios me ordenó bendecir, yo lo quiero maldecir, no puedo. Mire qué poderoso es el Señor. ¿Por qué? Porque Dios ordenó bendecir. Y le tengo una sorpresa, mire, con lo que sigue un poco más adelante de esto. Vamos a continuar leyendo. Dios es el rey de Israel. Él vive en medio de su pueblo. Dios no les desea el mal ni quiere causarles daño. Con una fuerza mayor que la del búfalo, Dios liberó de Egipto a su pueblo. Mire, el 23. No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará, hermano, y cuando sale se encuentra la cruz de sal allí. ¡Ay, Señor Santo! No funciona contra usted. No le tenga miedo. ¿Por qué? Bueno, porque usted habita al abrigo del Altísimo. Si no habita el abrigo del Altísimo, cuidado, si le hace efecto. Si usted anda desordenado, anda en problemas, anda en pecado, sí le hace efecto. Pero si habita al abrigo del Altísimo, que es lo mismo que estamos hablando de estar en Cristo, Cristo está en nosotros, ya somos creyentes, ya somos de la iglesia, ya somos personas que estamos aquí buscando de su palabra. Pero ahora necesitamos anhelarlo, desearlo, buscarlo,
estar en Él. Y cuando eso sucede, esto viene como consecuencia. No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Que se junten 40 brujos si quieren contra usted. Usted tiene temor de Dios, tiene a Dios de su lado, ninguna brujería va a funcionar contra usted. ¿Por qué? Porque por mucho que le quieran hacer daño, mire, que le paguen al más poderoso si quieren, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios ordenó bendecir. A este hombre le pagaron una buena cantidad y dijeron, maldícelo. Y digo, no puedo. Dios dio la orden de bendecir. Por más que yo quiera, no les va a suceder nada. Y por más que a usted le quieran hacer un daño, porque siempre hay gente envidiosa, siempre hay gente que quiere causarle daño a usted y puede pagar hoy en día para hacerle un daño de ese tipo. Si usted está en el temor de Dios, va a suceder esta promesa. Dios ordenó que no haya maldición para usted. Es una orden divina. Dios dijo, no hay maldición para mi pueblo. Y eso tenemos que creerlo, porque Dios es todopoderoso. ¿Cómo vamos? ¿Verdad que es hermoso entender a Dios? Es bonito saber de Dios y conocer de Dios y más profundizar que Dios está por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esto, hermano, es tan importante de entenderse que por eso muchas promesas no se activan en algunos creyentes, porque solo se quedan con la presencia de Dios, pero no tienen el anhelo de ellos entrar a Dios, buscar a Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque la voluntad está, el deseo está, el anhelo está, el esfuerzo está. Pero si nos dejamos derrotar de cualquier cuestión, de cualquier... Mire, yo le voy a ser honesto y le quiero ser franco en esto que le voy a decir porque es mi trabajo. Hay personas que no vienen a la iglesia, ¿sabe por qué? Por pretextos. Pero la razón es que no quieren venir. Sí pueden, pero no quieren venir. Un día se les atravesó algo. Otro día se sintieron de tal manera. Otro día, pues algo les faltaba y fueron a conseguirlo. Y pretextos va a haber demasiados. Yo le aseguro que cuando la muerte se presente, nadie va a poder decir no puedo. Y esa no le vamos a poder huir. Pero esa no tiene potestad sobre usted y sobre mí si está el Señor con nosotros. Y será solo en el momento y en el tiempo que el Señor ha establecido para usted y para mí. Pero haríamos bien en disponernos cada vez más para Dios, porque está tan cerca como usted no se lo imagina. Y el tiempo parece que lo tenemos por miles de años. No es así. Eso es lo que el enemigo quiere. Vea, el Señor en su palabra dice, cuando la higuera esté tierna, mi venida está cerca. Vea lo que está sucediendo en Israel. Esa es la señal. Israel es el reloj profético de Dios. Es uno de los medios que el Señor utiliza como señal para que la iglesia esté apercibida. A Israel está aconteciendo el principio de Gog y Magog. No tardan en involucrarse las demás naciones para complementar los nombres bíblicos para que se forme esa batalla de Gog y Magog, penúltima en la escritura antes de la de Armagedón. Pero en esa guerra entre Gog y Magog y Armagedón, la iglesia tiene que despegar de la tierra. Y todavía hay boletos. Y está usted invitado. Todo aquel que se bautice en el nombre de Jesús, acepte la doctrina de Jesucristo y viva la doctrina de Jesucristo. Está invitado y tiene su lugar con nombre y todo en la seda de las bodas del Cordero. Solo por creer y bautizarse en el nombre de Jesús. No en el Padre, no en el Hijo, no en el Espíritu Santo como alguien no lo practicó. Eso es un mal bautismo. El nombre que salva se llama Jesús. Eso significa Jesús, Salvador. Y en el nombre de Jesús
nosotros debemos de bautizarnos. No importa que nos hayan bautizado cuando pequeños, ese bautismo no fue válido porque se practicó mal. ¿Por qué? Porque el bautismo que nos salva dice, entonces, a aquel que crea y se bautice, será salvo. ¿Un bebé puede creer? ¿Un bebé se tiene que arrepentir de algo? El reino de los cielos es de los niños, dice la palabra. Entonces, si a mí me bautizaron siendo niño, fue un bautismo mal practicado. El Señor ordena, bautízate en el nombre de Jesús. Una vez que te bautices en el nombre de Jesús, hasta ángeles utilizo para bendecir tu vida. Yo doy órdenes que se cumplen y no pueden ser pasadas por alto. Porque, mire, solamente así ya para cerrar esto, vea lo que dice de nuevo Primera de Reyes 17:8. Ahí está, en ese mismo ejemplo del profeta Elías, hay 2 órdenes que el Señor envió. Y esta parece no lógica. Primera de Reyes 17:8. Mire lo que dice la escritura, en el 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado ¿qué? Orden, nuevamente una orden de Dios. Ya había ordenado a los cuervos para el profeta mismo y los usó para alimentarlo. Pero se acabó. Hermano, es que a veces las bendiciones de Dios parece que no duran, que son rápidas, efímeras y se van. Pero el Señor tiene otra. Y le dice al profeta, levántate, yo ya he dado la orden que una mujer viuda, ay Señor, me hubieras mandado con una ricachona, dijera. Me hubieras mandado con una que tenga una cuenta en Coppel, en un banco importante, Señor. Mira, me mandas una viuda, ni comida va a tener, capaz que el Señor nada tenga. No dijo eso el profeta, se sujetó. ¿Por qué? Porque Dios había dado la orden y cuando Dios ordena, el que no tiene nada tiene todo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. La gente nos va a valorar según lo que tengamos, no es lo que tenemos fuera. Este tesoro está guardado en vasos de barro. Lo verdaderamente importante está dentro de este cascarón, que tal vez pueda ser muy corriente. El mío, el suyo no sé. El mío sí, muy corriente. Pero tiene un tesoro muy poderoso. Eso es lo que dice el Señor. Que ese tesoro se guardó en vasos de barro para que la gloria no sea del barro, sino la gloria sea para Él. Y Él da órdenes. Cuando Dios da una orden, su vida cambia. Usa ángeles. Usted es transformado. Su familia también. Envió un ángel a la casa de aquel hombre que quería convertir a su familia llamado Cornelio. Envió un ángel para que fuera a hablarle a Pedro, que estaba bien entretenido en su devocional diario. El Señor usa ángeles para bendecirlo a usted, a su familia y a todos los planes que Él tiene. Son espíritus usados por Dios para que nos bendigan a usted y a mí. Y tal vez hoy el Señor los usó para bendecirlos a usted y a su familia y lo seguirá haciendo. Deberíamos de tenerlo más en cuenta. Póngase de pie, por favor.